¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas cosas parecen salir mal, incluso cuando haces todo lo posible por avanzar? La Biblia nos revela una verdad inquietante. El pecado de ustedes ha apartado de ustedes estas cosas. Sus pecados les han privado del bien. Jeremías 5:25. Existen pecados que, aunque pasan desapercibidos, tienen el poder de atraer desgracias a nuestras vidas. Hoy desentrañaremos los 8 pecados ocultos que podrían estar frenando las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Estás listo para abrir los ojos y permitir que la luz de la gracia transforme tu caminar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, parece que algo detiene el avance de tu vida? A veces no se trata de circunstancias externas, sino de lo que llevamos dentro. Primero, orgullo disfrazado de autosuficiencia. El orgullo es un pecado que muchas veces se camufla bajo la apariencia de independencia y autosuficiencia. A simple vista, parecer autosuficiente puede considerarse una virtud. Una persona que no necesita de nadie, que es capaz de enfrentar cualquier desafío sin ayuda y que confía plenamente en sus propias capacidades. Sin embargo, detrás de esta imagen de fortaleza se esconde un peligroso engaño: la creencia de que podemos prescindir de Dios y de su dirección en nuestras vidas. La Biblia advierte claramente sobre este peligro en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nos cerramos a la ayuda de Dios, nos privamos de su guía, de su favor y de las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. La autosuficiencia no es más que una ilusión que nos conduce a la soledad espiritual y, en muchos casos, a la ruina emocional y moral. Creer que todo lo podemos por nuestra propia cuenta es una forma sutil de orgullo, que en última instancia nos aleja de la dependencia de Dios. Este tipo de orgullo puede manifestarse de muchas maneras. Puede verse en el empresario que atribuye su éxito únicamente a su esfuerzo y astucia, sin reconocer que la vida, la salud y las oportunidades vienen de Dios. También se observa en la persona que, enfrentando dificultades, prefiere confiar en su propia capacidad para resolverlas en lugar de buscar la ayuda divina. Incluso dentro de la vida cristiana podemos caer en este engaño al creer que podemos crecer espiritualmente solo con nuestras fuerzas, sin necesidad de la gracia de Dios. Las Escrituras nos recuerdan que la verdadera fortaleza proviene de reconocer nuestra debilidad ante Dios. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra humildad y en nuestra dependencia de Dios donde encontramos la verdadera fortaleza y sabiduría. La autosuficiencia nos engaña al hacernos creer que podemos prescindir de Dios, pero la realidad es que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Cuando permitimos que el orgullo disfrazado de autosuficiencia tome el control, nos volvemos sordos a la voz de Dios. Nuestra vida se llena de cargas innecesarias porque intentamos llevarlo todo por nuestra cuenta. Sin embargo, Jesús nos hace una invitación en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En lugar de aferrarnos a nuestra autosuficiencia, debemos aprender a depender de Dios, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Juan 15:5. El orgullo disfrazado de autosuficiencia no solo nos aleja de Dios, sino que también nos puede llevar a la caída. La Biblia nos advierte en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Creer que podemos manejar todo sin ayuda de Dios nos expone a errores y fracasos que podríamos haber evitado si hubiéramos confiado en su dirección. Dios, en su amor y misericordia, nos llama a depender de Él, a reconocer nuestras limitaciones y a buscar su guía en todas las áreas de nuestra vida. El mundo nos enseña que debemos ser autosuficientes, independientes y confiar en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios nos muestra que la verdadera sabiduría radica en reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Jesús mismo nos dio el ejemplo de dependencia total del Padre. En Juan 5:30 dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si el mismo Hijo de Dios reconoció su dependencia del Padre, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Es importante entender que la autosuficiencia también afecta a nuestras relaciones con los demás. Cuando creemos que no necesitamos ayuda, no solo nos alejamos de Dios, sino también de las personas que nos rodean. Nos volvemos fríos, inaccesibles y poco dispuestos a aceptar el apoyo de los demás.
Dios nos creó para vivir en comunidad y la humildad nos permite reconocer que necesitamos a otros tanto como ellos nos necesitan a nosotros. Otro peligro de la autosuficiencia es que nos vuelve insensibles a la corrección. Cuando estamos convencidos de que no necesitamos ayuda, rechazamos la instrucción y el consejo, incluso cuando provienen de personas que Dios ha puesto en nuestro camino para guiarnos. Proverbios 12:15 nos dice: el camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La humildad nos permite recibir corrección con un corazón abierto, mientras que el orgullo nos ciega a nuestras propias fallas. Por lo tanto, es importante que analicemos nuestras vidas y nos preguntemos si estamos cayendo en el orgullo disfrazado de autosuficiencia. ¿Buscamos a Dios en nuestras decisiones diarias? ¿Le pedimos dirección antes de actuar? ¿O solo recurrimos a Él cuando todo lo demás ha fallado? ¿Reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos su ayuda en cada paso que damos? El orgullo disfrazado de autosuficiencia es un enemigo sutil pero peligroso. Nos aleja de Dios, nos priva de su dirección y nos deja vulnerables a la caída. Debemos aprender a cultivar un corazón humilde y dependiente de Él, reconociendo que toda nuestra vida debe estar en sus manos. Solo así podremos experimentar la plenitud de su gracia y su favor en nuestras vidas. La autosuficiencia nos promete independencia, pero en realidad nos encierra en una prisión de autosufrimiento y cargas innecesarias. La humildad y la dependencia de Dios, en cambio, nos liberan y nos conducen a la verdadera paz y bendición. También recordemos que la dependencia de Dios no es una señal de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Aquel que reconoce su necesidad de Dios y se somete a su voluntad es mucho más fuerte que quien cree que puede hacerlo todo por sí mismo. Como dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En la dependencia de Dios encontramos seguridad, dirección y propósito. Mientras más nos rendimos a Él, más plenos seremos y más podremos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Segundo, la envidia. La envidia es un veneno silencioso que corroe el corazón y nubla la mente. Es una emoción destructiva que se infiltra lentamente en nuestro ser, comenzando como una chispa insignificante, pero que con el tiempo puede incendiar todo a su paso. Esta emoción, tan común como peligrosa, es una sombra que oscurece nuestro juicio y nos priva de la paz interior que tanto anhelamos. La envidia no solo nos hace desear lo que otros tienen, sino que también nos hace sentir vacíos y frustrados con lo que nosotros mismos hemos logrado o somos. Es como un ciclo interminable de insatisfacción que cuanto más alimentamos, más difícil resulta escapar de él. Lo que caracteriza a la envidia es su capacidad de envenenar nuestras emociones de manera casi imperceptible. Al principio puede parecer solo una leve molestia, un pensamiento pasajero que aparece cuando vemos el éxito de alguien más o cuando nos comparamos con aquellos que creemos que tienen más o mejor que nosotros. Sin embargo, si no la controlamos, esa molestia se convierte en una obsesión que consume nuestra energía, nuestra felicidad y nuestra paz. La envidia nos aleja de la gratitud y nos empuja hacia un estado de constante insatisfacción. En lugar de centrarnos en las bendiciones que tenemos en nuestra vida, nos enfocamos en lo que nos falta, creando en nuestro corazón un vacío que nunca parece llenarse. Este veneno no solo afecta a nivel personal, sino que también deteriora nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos envidiosos nos resulta difícil alegrarnos por los logros de otros. En lugar de sentirnos felices por sus éxitos, nos inunda un sentimiento de resentimiento y celos. Nos comparamos constantemente y al hacerlo olvidamos lo valiosos que somos por lo que somos, no por lo que tenemos en comparación con los demás. La envidia destruye la capacidad de celebrar las victorias ajenas porque nos hace verlas como una amenaza a nuestra propia felicidad. En lugar de ser inspirados por los logros de los demás, nos sentimos despojados como si sus triunfos invalidaran los nuestros. La palabra de Dios, a través de su sabiduría, nos advierte sobre la devastadora naturaleza de la envidia. En el libro de Santiago 3:16 se nos dice: porque donde hay celos y contiendas, allí hay confusión y toda obra perversa. Este versículo no solo describe las consecuencias internas de la envidia, sino también su impacto en las relaciones y la comunidad. La envidia genera contiendas, divisiones y crea un ambiente de desconfianza y caos. No solo nos afecta emocionalmente, sino que también altera nuestra manera de relacionarnos con los demás. La envidia nos lleva
a la competencia desleal, a los conflictos innecesarios y finalmente a la destrucción de la armonía que debería existir entre las personas. Cuando permitimos que la envidia controle nuestra vida, nos vemos atrapados en un ciclo de insatisfacción y amargura. La comparación constante nos roba la oportunidad de disfrutar de lo que hemos logrado y de estar agradecidos por lo que tenemos. En lugar de sentirnos felices con nuestra vida, nos centramos en lo que nos falta, lo que nos lleva a pensar que somos inferiores o insuficientes. Esto, a su vez, disminuye nuestra autoestima y nos lleva a vivir bajo la sombra de la inseguridad. Nos olvidamos de nuestras propias fortalezas, de nuestros logros personales y solo nos enfocamos en lo que los demás tienen o han alcanzado. Al hacerlo, nos desconectamos de nuestra propia esencia y perdemos la oportunidad de crecer a partir de nuestras experiencias y talentos. Además, la envidia tiene el poder de destruir nuestra relación con Dios. La falta de confianza en el propósito divino para nuestras vidas es una de las raíces más profundas de la envidia. Cuando envidiamos, estamos diciendo de manera implícita que no creemos que el plan de Dios para nosotros es suficiente, que lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas no es lo que necesitamos o queremos. Nos olvidamos de que Dios tiene un propósito único y personal para cada uno de nosotros y que no necesitamos compararnos con nadie más para entender nuestro valor. La envidia surge cuando olvidamos que lo que los demás tienen o logran no disminuye las bendiciones que ya hemos recibido de Dios. Cada vida es única y lo que alguien más tiene no tiene por qué robar nuestra paz ni nuestro propósito. La envidia también nos aleja de la gratitud, que es la llave para abrir las puertas de la paz y la satisfacción. La gratitud es un estado de ánimo que nos permite reconocer lo que ya tenemos, lo que ya hemos alcanzado y disfrutar de la abundancia que está presente en nuestras vidas. Cuando estamos agradecidos, dejamos de compararnos con los demás y nos centramos en el presente, en lo que hemos recibido hasta el momento. La envidia, por el contrario, nos lleva a enfocarnos únicamente en lo que nos falta, haciendo que no veamos lo que ya tenemos. Este estado de insatisfacción perpetua nos priva de la paz y nos lleva a vivir constantemente deseando algo que tal vez nunca llegará. La raíz de la envidia es una falta de confianza en que lo que tenemos es suficiente, que el camino que estamos recorriendo es el adecuado para nosotros. Cuando envidiamos, olvidamos que cada persona tiene su propio camino, su propio tiempo para crecer y alcanzar sus metas. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado las herramientas que necesitamos para nuestra vida. Y en lugar de mirar lo que los demás tienen, debemos centrarnos en lo que podemos hacer con lo que ya tenemos. La envidia nos priva de esta claridad y nos empuja a querer lo que no es nuestro, en lugar de aprovechar lo que se nos ha dado. Superar la envidia no es algo fácil, pero es completamente posible si nos disponemos a hacerlo. El primer paso para erradicar este veneno de nuestra vida es reconocerlo. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y entender que la envidia es una emoción natural, pero también una fuerza destructiva si no la controlamos. Una vez que reconozcamos sus efectos, debemos tomar decisiones conscientes para alejarnos de la comparación constante y centrarnos en lo que realmente importa. Nuestra relación con Dios, nuestra gratitud por lo que tenemos y nuestra capacidad de amar y celebrar a los demás. El amor y la gratitud son las antítesis de la envidia. Cuando amamos de corazón no sentimos celos ni resentimiento. La verdadera alegría se encuentra en ver prosperar a los demás y celebrar sus éxitos como si fueran los nuestros. La gratitud, por su parte, nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo y que debemos disfrutar y apreciar lo que hemos recibido. Al cultivar estas actitudes, podemos liberarnos de la envidia y encontrar una paz verdadera, una paz que no depende de lo que los demás tienen, sino de lo que somos y de lo que hemos sido llamados a ser. La envidia es un veneno que consume el alma y nos aleja de nuestra paz y felicidad. Nos priva de la gratitud, nos ciega ante nuestras bendiciones y nos destruye desde adentro. Sin embargo, si reconocemos su poder destructivo y tomamos decisiones conscientes para alejarnos de ella, podemos encontrar la paz que tanto necesitamos. Al cultivar el amor, la gratitud y la compasión, podemos erradicar la envidia de nuestras vidas y vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Tercero, la pereza espiritual y el descuido del alma. La pereza espiritual es uno de los pecados más insidiosos que puede afectar nuestra vida,
no solo porque pasa desapercibida en muchas ocasiones, sino también por el daño profundo y duradero que causa. A menudo nos esforzamos en nuestra vida diaria, buscando alcanzar logros en nuestra carrera, estudios y en las responsabilidades cotidianas. Sin embargo, a medida que nos ocupamos de estas metas terrenales, podemos olvidarnos de la vida espiritual, que es la base misma de nuestra existencia y bienestar. El descuido de nuestra relación con Dios y el abandono de nuestra vida espiritual no son solo faltas menores, sino que constituyen un pecado que atrae consecuencias negativas, no solo para nuestra alma, sino también para nuestro bienestar emocional, mental y hasta físico. La pereza espiritual, al igual que cualquier otra forma de negligencia, comienza de manera silenciosa, pero su impacto se extiende de forma irreversible si no somos conscientes de ella y no tomamos medidas inmediatas. La pereza espiritual es una actitud que crece en el alma cuando no dedicamos tiempo y esfuerzo para buscar la presencia de Dios. Así como el cuerpo físico necesita alimento y descanso para mantenerse saludable, nuestra alma necesita alimento espiritual para mantenerse viva y vibrante. Este alimento no solo se encuentra en la oración o en la lectura de la Biblia, sino en la práctica constante de la fe, en la meditación sobre la palabra de Dios y en el ejercicio de la obediencia a su voluntad. Cuando nos volvemos perezosos en nuestra vida espiritual, dejamos de alimentar nuestra alma y comenzamos a ver cómo nuestra fe se marchita, como una planta que no recibe suficiente agua y luz solar. La pereza espiritual nos aleja de la fuente de vida y nos priva de la fortaleza divina que necesitamos para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Una de las primeras señales de la pereza espiritual es la pérdida de sensibilidad hacia la voz de Dios. Al principio, un pequeño descuido en nuestras prácticas espirituales puede parecer insignificante. Sin embargo, con el tiempo, comenzamos a perder la capacidad de reconocer y responder a las señales que Dios nos da. La oración se convierte en una tarea que se pospone una y otra vez. La lectura de la Biblia se vuelve opcional y nuestra vida de adoración se hace superficial, sin vida ni pasión. La falta de dedicación a lo espiritual nos hace perder la conexión con la fuente de sabiduría y paz que solo Dios puede proporcionar. Es entonces cuando nos encontramos con corazones secos y sin dirección, como si estuviéramos caminando a ciegas en medio de la oscuridad. La pereza espiritual, en última instancia, nos deja sin rumbo, sin propósito y sin paz. El pecado de la pereza espiritual tiene consecuencias profundas, ya que no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también repercute en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra capacidad para ser efectivos en las tareas cotidianas. Cuando nuestra vida espiritual está descuidada, nuestras actitudes y acciones reflejan esa falta de fortaleza interior. Nos volvemos menos pacientes, menos amables, y nuestras respuestas ante los conflictos se vuelven más reactivas y menos sabias. La falta de una vida espiritual sólida nos hace propensos a ser influenciados por las emociones y pensamientos negativos, lo que resulta en la toma de decisiones equivocadas que nos alejan de lo que realmente importa. En lugar de actuar con sabiduría y serenidad, nos dejamos arrastrar por las preocupaciones y las presiones externas, sin la paz que viene de estar en la presencia de Dios. En Proverbios 13:4, la Escritura nos ofrece una advertencia clara sobre las consecuencias de la pereza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Este versículo es una metáfora poderosa que nos recuerda que si bien podemos desear las bendiciones de Dios, si no ponemos esfuerzo en cultivarlas, nunca las alcanzaremos. La pereza espiritual nos hace desear la paz, la sabiduría y la dirección de Dios, pero si no somos diligentes en buscarlo, nunca experimentaremos esos frutos en nuestra vida. El alma perezosa está llena de deseos insatisfechos, ya que no hace nada para alcanzar lo que realmente necesita: una relación profunda y constante con su Creador. Es solo a través de la diligencia en nuestra vida espiritual que podemos experimentar el verdadero crecimiento y prosperidad en Dios, no solo en términos materiales, sino en términos espirituales. La pereza espiritual, por tanto, crea un terreno fértil para la desesperanza y el fracaso. Al abandonar nuestra relación con Dios, nos encontramos enfrentando los problemas de la vida sin la ayuda divina que tanto necesitamos. Sin una vida de oración constante,
sin meditar en las Escrituras, sin mantenernos en la comunión con otros creyentes, nuestras fuerzas se agotan rápidamente. La falta de alimento espiritual hace que nuestra alma se vuelva frágil, vulnerable a las tentaciones y propensa a caer en la desesperación ante las dificultades. La vida comienza a parecer vacía y sin sentido porque estamos tratando de vivir sin la fuente de vida que es Dios. De hecho, la pereza espiritual nos conduce a una espiral descendente de frustración y desesperanza, donde los problemas de la vida parecen más grandes de lo que realmente son, simplemente porque no estamos equipados espiritualmente para manejarlos. En este punto es importante destacar que el descuido de nuestra vida espiritual no es solo un error ocasional. Es un pecado que, si no se corrige, puede tener efectos devastadores. La relación con Dios no es algo que podamos simplemente dar por sentado o pensar que podemos recuperar cuando lo necesitemos. La vida espiritual requiere disciplina y esfuerzo. Debemos ser conscientes de la necesidad de dedicar tiempo a estar en la presencia de Dios, a orar con sinceridad, a leer su palabra y a vivir de acuerdo con sus principios. La vida cristiana no se trata de cumplir una serie de reglas o rutinas vacías. Se trata de cultivar una relación viva y personal con el Creador, quien desea que lo busquemos y lo amemos con todo nuestro ser. El pecado de la pereza espiritual no solo afecta nuestra vida individual, sino que también tiene un impacto en nuestra comunidad. La vida cristiana es una vida de comunidad, de apoyo mutuo, de servicio y de amor fraternal. Si no estamos dedicados a nuestra vida espiritual, no solo nos empobrecemos a nosotros mismos, sino que también dejamos de ser una fuente de bendición para los demás. Cuando estamos espiritualmente perezosos, nuestra capacidad para edificar a otros, para servir a la comunidad y para hacer una luz en el mundo se ve seriamente limitada. La vida cristiana es un llamado a la acción, a la dedicación, a la obediencia y al amor. Al descuidar nuestra vida espiritual, descuidamos nuestro papel en el cuerpo de Cristo y nuestra influencia en el mundo disminuye. Para superar la pereza espiritual es necesario un cambio de actitud. Debemos reconocer que la vida espiritual no es algo que podemos relegar a un segundo plano. No podemos esperar que la paz, la sabiduría y la dirección de Dios lleguen a nosotros sin hacer ningún esfuerzo por buscarlo. La diligencia en nuestra vida espiritual es fundamental para experimentar la prosperidad de nuestra alma. Este esfuerzo no es una carga, sino una bendición. La dedicación a nuestra vida espiritual nos acerca a Dios, nos llena de paz y nos capacita para vivir con propósito y amor. El esfuerzo para cultivar una vida espiritual sólida implica varias prácticas clave. En primer lugar, debemos comprometernos a la oración diaria. La oración es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios y es esencial para mantener nuestra relación con Él viva. También es crucial la lectura y meditación de la Biblia, ya que es a través de las Escrituras que Dios nos habla y nos guía. Además, debemos comprometernos a participar activamente en la comunidad cristiana, siendo parte de una iglesia y sirviendo a los demás. La fe no es algo que se pueda vivir en aislamiento. Necesitamos el apoyo y la rendición de cuentas de otros creyentes para mantenernos firmes en nuestra fe. La pereza espiritual es un pecado que atrae desgracia porque nos aleja de la fuente de vida, la sabiduría y la paz que solo Dios puede proporcionar. Cuando somos diligentes en nuestra vida espiritual, experimentamos la prosperidad de nuestra alma, paz, dirección, sabiduría y fortaleza en medio de las pruebas. Al cultivar nuestra relación con Dios, no solo nos beneficiamos individualmente, sino que también somos una bendición para aquellos que nos rodean. La pereza espiritual nos aleja del propósito divino para nuestra vida, pero la diligencia nos acerca a Él y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. La vida espiritual es el fundamento de una vida plena y abundante, y es a través de ella que encontramos el verdadero éxito y prosperidad. En cuarto lugar está la murmuración y la lengua destructiva. La murmuración es un pecado que, aunque a menudo pasa desapercibido o se minimiza en nuestra vida diaria, tiene consecuencias profundas y de largo alcance. Es un pecado que no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también tiene un impacto significativo en la comunidad en general y, lo más importante, en nuestra relación con Dios. En la Escritura se nos advierte una y otra vez sobre el poder destructivo de nuestras palabras. La murmuración, que en su forma más simple podría considerarse como hablar mal de los demás o difundir rumores, es mucho más grave de lo que parece a primera vista. La lengua, aunque pequeña en comparación con otras partes del cuerpo,
tiene el poder de dar vida o de causar muerte. En Proverbios 18, 21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo es un recordatorio solemne de que nuestras palabras tienen un impacto más grande del que podemos imaginar y que lo que hablamos puede tener consecuencias eternas. Cuando murmuramos o hablamos mal de alguien, no solo estamos dañando la reputación o el bienestar de la persona de la que hablamos, sino que también estamos afectando nuestra propia alma. La murmuración, como cualquier otro pecado, nos aleja de la santidad de Dios. La lengua, que fue dada por Dios para ser un medio de comunicación y de bendición, se convierte en un instrumento de división, de discordia y de destrucción cuando la usamos para hablar mal de otros. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12, 34, lo que significa que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Si nuestra lengua se llena de murmullos, chismes y críticas, esto es una clara señal de que hay un problema en nuestro corazón. Un corazón lleno de resentimiento, amargura, celos o envidia dará lugar a palabras destructivas que no solo dañarán a otros, sino que también nos alejarán de la paz y la gracia de Dios. La murmuración no es solo un pecado personal, es un pecado que tiene el potencial de contaminar y dividir comunidades enteras. En el contexto de una iglesia, por ejemplo, la murmuración puede causar divisiones que debilitan el cuerpo de Cristo. Jesús nos enseñó que toda división contra sí misma caerá en ruina. Mateo 12, 25, lo que significa que la discordia que se origina en palabras maliciosas puede destruir la unidad de la iglesia. Cuando murmuramos, no solo estamos afectando a la persona de la que hablamos, sino que estamos sembrando semillas de discordia y división en todo el cuerpo de Cristo. Las palabras de murmullos se esparcen rápidamente como el fuego y pueden dañar la paz, la unidad y la armonía de la comunidad. En lugar de ser un refugio de amor, paz y unidad, la comunidad se convierte en un campo de batalla donde la confianza se ve rota y la paz se pierde. La murmuración, aunque puede parecer inofensiva o justificada, tiene el potencial de destruir relaciones y alejar a las personas de la iglesia, de la unidad y de la fe. El pecado de la murmuración también tiene consecuencias espirituales profundas. En Santiago 3:6 se nos advierte: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Este versículo describe el poder destructivo de la lengua de una manera muy gráfica y poderosa. La lengua, que tiene el poder de sanar, consolar y edificar, también tiene el poder de contaminar todo nuestro ser y destruir lo que Dios ha creado. Si permitimos que la murmuración y las palabras destructivas florezcan en nuestra vida, estamos abriendo la puerta a la destrucción espiritual. Nuestras palabras tienen el poder de destruir nuestra paz interior, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. El pecado de la murmuración, al igual que otros pecados, nos aleja de la santidad de Dios y crea una barrera entre nosotros y su voluntad. Además de las consecuencias espirituales, la murmuración también tiene consecuencias emocionales y psicológicas. Cuando hablamos mal de los demás, alimentamos el resentimiento, el odio y la amargura en nuestro propio corazón. La crítica constante y el chisme solo aumentan nuestra insatisfacción y frustración, haciéndonos sentir superiores a los demás o despectivos hacia ellos. Esto nos impide vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Vivir en un ambiente donde reina la murmuración y las palabras destructivas puede causar un profundo daño emocional, tanto a la persona que murmura como a aquellos que son objeto de sus palabras. Las personas que están constantemente expuestas a la murmuración y a las críticas pueden desarrollar una baja autoestima, sentirse rechazadas, incomprendidas o incluso alienadas de su comunidad. La murmuración no solo causa daño a las relaciones externas, sino que también crea un ambiente interno de desconfianza, inseguridad y ansiedad. Es importante reconocer que la murmuración también tiene el potencial de separar a las personas de la presencia de Dios. La Biblia es clara en cuanto a que Dios aborrece la división y la discordia. En Salmo 15, 3, el salmista describe a aquellos que pueden estar en la presencia de Dios, diciendo que el que no calumnia con su lengua. La calumnia, el chisme y la murmuración son una forma de desobedecer los mandatos de Dios
de amarnos los unos a los otros y de vivir en unidad. Dios es un Dios de paz y de reconciliación y nuestras palabras deben reflejar su carácter. Cuando elegimos hablar mal de los demás, estamos desobedeciendo el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este pecado, por tanto, no solo afecta nuestras relaciones interpersonales, sino que también afecta nuestra relación con Dios. La murmuración crea una barrera entre nosotros y Dios, pues va en contra de su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Jesucristo, en su ministerio terrenal, nos enseñó la importancia de las palabras. En Mateo 12, 36, 37, Él dijo: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este pasaje subraya la importancia de nuestras palabras y la responsabilidad que tenemos sobre ellas. Nuestras palabras tienen peso y debemos ser conscientes de que daremos cuenta de todo lo que decimos. La murmuración, aunque a menudo es considerada como algo trivial o inofensivo, es una manifestación de una vida espiritual empobrecida y apartada de Dios. Es un pecado que nos aleja de su presencia y de la paz que solo Él puede ofrecer. El remedio para la murmuración comienza con un cambio en el corazón, como bien dice Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si deseamos cambiar nuestras palabras, debemos empezar por cambiar nuestro corazón. Debemos permitir que Dios purifique nuestros pensamientos, emociones y motivaciones. Necesitamos orar por un corazón lleno de amor, compasión, humildad y paciencia. La murmuración es el resultado de un corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios. Cuando permitimos que Él cambie nuestro corazón, nuestras palabras naturalmente reflejarán ese cambio y seremos más propensos a hablar palabras de edificación, amor y aliento en lugar de críticas destructivas y chismes. Además, debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre nuestras palabras. En lugar de utilizar nuestra lengua para destruir, debemos aprender a usarla para edificar, para sanar y para reconciliar. Efesios 4, 29 nos instruye: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrupta, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que dé gracia a los oyentes. Las palabras que salen de nuestra boca deben ser una fuente de vida, esperanza y consuelo para aquellos que nos rodean. Debemos esforzarnos por ser instrumentos de paz y unidad, no de discordia y división. La murmuración es un pecado que, aunque parece pequeño, tiene el poder de destruir relaciones, comunidades y nuestra paz interior. Este pecado nos aleja de la presencia de Dios y crea una barrera entre nosotros y las bendiciones que Él desea darnos. Sin embargo, cuando aprendemos a usar nuestras palabras para edificar y no para destruir, podemos experimentar la paz, la unidad y el amor que Dios tiene para nosotros. Que nuestras palabras reflejen siempre la bondad y la gracia de Dios y que nunca permitamos que la murmuración tenga lugar en nuestra vida. Solo así podremos experimentar la plenitud de la vida en Cristo y vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en la fe. En quinto lugar está la falta de perdón y el resentimiento oculto. El resentimiento es un sentimiento tan profundo y complejo que muchas veces ni siquiera somos plenamente conscientes de su presencia en nuestra vida. Es una emoción que se va cultivando lentamente, una raíz que al principio parece pequeña e inofensiva, pero con el tiempo puede crecer hasta convertirse en un árbol gigante que nubla nuestra paz y nuestro bienestar. El resentimiento es el fruto de una ofensa no perdonada, de una herida no sanada, y se alimenta del orgullo, la ira y la falta de disposición para perdonar. Aunque las heridas que recibimos pueden ser genuinas y el dolor puede ser profundo, cuando decidimos aferrarnos al rencor, nos atrapan en un ciclo de sufrimiento que no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también nos aleja de la gracia de Dios y de la paz interior que solo Él puede darnos. La falta de perdón no es solo un acto contra una persona que nos ha hecho daño, sino un pecado que afecta a nuestra alma, nuestra salud emocional y nuestra vida espiritual. Este pecado, aunque muchas veces se pasa por alto o se minimiza, tiene efectos devastadores en nuestro bienestar, nuestra paz y nuestra relación con Dios. La falta de perdón es un pecado que destruye por dentro. Cuando decidimos guardar resentimiento, cuando nos aferramos a una ofensa sin buscar restaurarla, comenzamos a cerrar nuestro corazón al amor y a la compasión. Nos convertimos en personas amargadas, desconfiadas
incapaces de ver el bien en los demás. En lugar de vivir con un corazón lleno de gracia, nos dejamos consumir por un odio silencioso que se esconde detrás de una fachada de indiferencia. El resentimiento no solo nos aleja de las personas que nos han herido, sino que también nos separa de Dios. Al no perdonar, nos cerramos a la obra de Dios en nuestra vida, ya que el perdón es uno de los principios fundamentales de la fe cristiana. Jesús mismo nos enseñó que el perdón es una manifestación de su amor y una expresión de obediencia a su voluntad. En Mateo 6, 14, 15, Él dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este versículo nos muestra que el perdón es la llave que abre la puerta a la reconciliación con Dios. Sin perdón, nuestra relación con Él se ve obstruida y nuestra comunión con su Espíritu se interrumpe. De esta manera, la falta de perdón no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también nos aleja de la presencia de Dios y de su paz transformadora. Es crucial entender que el perdón no es una opción que se pueda tomar a la ligera. El perdón no es simplemente un acto de cortesía o una forma de evitar conflictos. El perdón es un mandato divino, una orden de obedecer a Cristo y de vivir en congruencia con los principios del reino de Dios. En Efesios 4, 32, Pablo nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El perdón no es un acto natural, sino un acto sobrenatural, una manifestación de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, Él nos llama a perdonar a los demás, incluso cuando la ofensa sea grave, profunda o dolorosa. Esto no significa que debamos ignorar el daño causado o minimizar la gravedad de lo sucedido, sino que implica hacer una decisión consciente de liberar a la otra persona de la deuda que creemos que tiene con nosotros. El perdón, en última instancia, es una expresión de confianza en Dios, de creer que Él puede sanar nuestras heridas y restaurar lo que se ha perdido. La falta de perdón, sin embargo, no solo tiene consecuencias espirituales, sino que también afecta profundamente nuestras emociones y nuestra salud mental. El resentimiento es como una enfermedad que va descomponiendo nuestra alma. Cuando elegimos aferrarnos al rencor, nuestra mente se llena de pensamientos negativos que nos consumen, nos desgastan y nos impiden experimentar la paz interior. La falta de perdón genera un ambiente de estrés constante, ya que estamos atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez las ofensas que nos han causado. Esta constante rumia mental puede llevarnos a experimentar ansiedad, depresión e insomnio, y puede incluso afectar nuestra capacidad de funcionar en nuestras responsabilidades cotidianas. Además, el resentimiento tiene efectos destructivos sobre nuestras relaciones, ya que nuestras interacciones con los demás se ven teñidas por el juicio, la desconfianza y la crítica. Nos volvemos personas difíciles de tratar, siempre listos para culpar o criticar, lo que genera conflictos innecesarios y separaciones dolorosas. A nivel físico, los efectos de la falta de perdón también son devastadores. El resentimiento y el estrés emocional crónico pueden tener repercusiones en nuestra salud física. Estudios científicos han demostrado que la amargura y la falta de perdón están directamente relacionados con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, trastornos del sistema inmunológico e incluso problemas digestivos. La carga emocional del resentimiento activa el sistema nervioso, lo que genera una constante respuesta de lucha o huida, provocando un aumento de la adrenalina y el cortisol en el cuerpo. Estos niveles elevados de hormonas del estrés pueden afectar el equilibrio químico de nuestro cuerpo, deteriorando nuestra salud y bienestar. En otras palabras, la falta de perdón no solo nos perjudica emocionalmente, sino también físicamente. Al no liberar el resentimiento, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y a nuestra salud. Además de los efectos espirituales, emocionales y físicos, el resentimiento también puede generar una ruptura en nuestra capacidad para vivir en comunidad. El perdón es el pilar sobre el cual se construyen las relaciones sanas y duraderas. Sin perdón no podemos vivir en armonía con los demás y las divisiones se profundizan, la desconfianza crece y el amor verdadero se ve reemplazado por la indiferencia. En las iglesias, las familias y los lugares de trabajo, la falta de perdón puede dividir a las personas y crear un ambiente tóxico de hostilidad. Las relaciones se vuelven frágiles,
Las heridas se perpetúan y el ciclo de daño continúa. Jesús dijo en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este versículo refleja la importancia del perdón, no solo como un acto personal, sino como una acción que afecta la unidad y la paz de la comunidad. Si no perdonamos, nuestra adoración y nuestro servicio a Dios se ven obstaculizados por el resentimiento que llevamos en nuestro corazón. Es importante también reconocer que el perdón no es un acto que se realiza solo una vez, sino que es un proceso continuo. La vida está llena de heridas grandes y pequeñas, y muchas veces el perdón debe ser renovado. Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, les dijo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6, 12. El perdón no es un evento único, sino una práctica constante que requiere humildad y la ayuda del Espíritu Santo. Cada vez que nos enfrentamos a una nueva ofensa, tenemos la oportunidad de elegir el perdón, de liberarnos del dolor y de caminar hacia la restauración. El perdón, por lo tanto, es un regalo tanto para nosotros como para los demás. Al perdonar, no solo liberamos a la otra persona de la deuda, sino que también nos liberamos de las cadenas que nos atan al pasado. El perdón nos permite vivir en libertad, disfrutar de la paz interior y experimentar el gozo que viene de una vida reconciliada con Dios y con los demás. El perdón no es un acto fácil, pero es un acto poderoso que nos permite caminar en la luz de la gracia de Dios, reflejando su amor y su misericordia a un mundo necesitado. La falta de perdón y el resentimiento oculto son pecados que corroen nuestra alma, afectan nuestra relación con Dios y destruyen nuestras relaciones con los demás. Estos pecados nos impiden experimentar la paz, la libertad y la restauración que solo el perdón puede traer. Al perdonar, no solo liberamos a otros, sino que también nos liberamos a nosotros mismos, permitiendo que Dios trabaje en nuestras vidas y nos restaure, que al seguir el ejemplo de Cristo podamos vivir como personas perdonadoras, libres del resentimiento, abiertas a la sanidad y la reconciliación que Dios quiere otorgarnos. En sexto lugar está el amor al dinero y la avaricia. El deseo desmedido de riqueza y el afán por acumular bienes materiales son dos de las trampas más sutiles y peligrosas que pueden afectar la vida de un creyente. Aunque la riqueza en sí misma no es un pecado, cuando el amor al dinero se convierte en el motor de nuestra vida, nos alejamos de los principios divinos y comenzamos a caer en el pecado de la avaricia. La avaricia es un anhelo insaciable por tener más, un deseo que nunca se satisface y que siempre nos empuja a buscar más sin importar el costo. En 1 Timoteo 6, 10, la Biblia nos advierte con claridad: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo no solo nos muestra que el amor al dinero es la raíz de muchos problemas y dolores, sino que también nos señala el peligro de apartarnos de la fe cuando permitimos que el dinero ocupe un lugar central en nuestras vidas. La avaricia y el amor al dinero nos desvían del propósito divino para nuestra vida. Dios nos creó para vivir una vida llena de propósito, paz y plenitud, pero cuando ponemos nuestra confianza y esperanza en las riquezas materiales, perdemos de vista lo que realmente importa. El dinero puede ser una herramienta útil para suplir nuestras necesidades y bendecir a los demás, pero cuando lo convertimos en el objetivo principal de nuestra existencia, comenzamos a vivir para acumular más sin pensar en las consecuencias espirituales que esto puede traer. La avaricia nos lleva a poner nuestra seguridad en las riquezas en lugar de poner nuestra fe y confianza en Dios, quien es nuestro proveedor y protector. El deseo desmedido por el dinero se convierte en un sustituto de la verdadera paz y satisfacción que solo Dios puede ofrecernos. La avaricia también tiene un impacto negativo en nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Lo que significa que no podemos permitir que el dinero se convierta en nuestro amo. Cuando ponemos el dinero por encima de Dios, estamos renunciando a nuestra fidelidad a Él y dejando que otros dioses, como el materialismo y el consumismo, tomen el control de nuestro corazón. Esta decisión de buscar el dinero por encima de Dios no solo afecta nuestra relación con Él, sino que también nos aleja de su voluntad. La avaricia nos hace cegarnos
ante las necesidades de los demás, porque nuestra preocupación principal se convierte en obtener más para nosotros mismos. El egoísmo y el egocentrismo se convierten en los principios que guían nuestras decisiones, en lugar del amor, la generosidad y la compasión que Cristo nos enseñó. La codicia y el amor al dinero también nos conducen por un camino de insatisfacción constante. A medida que nos sumergimos en el deseo de tener más, nos volvemos insaciables y siempre queremos más, sin importar cuánto tengamos. Esta insatisfacción constante nos hace vivir en un ciclo interminable de anhelo, donde nunca experimentamos la verdadera satisfacción. El dinero por sí solo no puede llenar el vacío del alma. Y cuando hacemos del dinero nuestro objetivo principal, descubrimos que, en lugar de darnos paz, nos deja con una sensación de vacío y descontento. El dinero puede ofrecer placeres temporales, pero nunca podrá darnos la paz eterna que solo encontramos en Dios. La avaricia es un ciclo destructivo que, en lugar de llevarnos a la satisfacción y la plenitud, nos sumerge en la insatisfacción y la ansiedad. Además de la insatisfacción personal, la avaricia también nos aleja de las bendiciones de Dios. La Biblia nos enseña que el verdadero gozo y la verdadera satisfacción provienen de vivir según los principios del reino de Dios. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos son añadidas. Mateo 6, 33. Sin embargo, cuando ponemos nuestra esperanza en el dinero, estamos buscando lo temporal en lugar de lo eterno. El dinero, por más que lo intentemos, no puede comprar la verdadera paz, la felicidad duradera o la salvación. La avaricia nos lleva a centrar nuestra atención en lo material y nos impide recibir las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. La verdadera prosperidad no se encuentra en las riquezas materiales, sino en la obediencia a Dios, en el amor a los demás y en la integridad de corazón. La codicia también tiene consecuencias devastadoras en nuestras relaciones con los demás. Cuando nuestra vida gira en torno al dinero y la acumulación de bienes materiales, comenzamos a ver a las personas como medios para obtener lo que queremos. La avaricia nos hace egoístas, insensibles a las necesidades de los demás y dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para enriquecernos, sin importar a quién perjudicamos en el proceso. La Biblia nos habla de cómo el amor al dinero puede llevarnos a cometer injusticias y a explotar a otros. Santiago 5, 1, 6. La avaricia nos convierte en personas que no valoran el bienestar de los demás y que, en lugar de buscar el bien común, se enfocan únicamente en su propio beneficio. Esta actitud no solo destruye nuestras relaciones personales, sino que también crea un ambiente de desconfianza y corrupción en la sociedad. La codicia nos aleja de los principios de justicia, misericordia y generosidad que Dios nos llama a vivir, y nos lleva por un camino de egoísmo y división. En el contexto de la iglesia, la comunidad cristiana, el amor al dinero y la avaricia pueden dividir a la iglesia y crear rivalidades y competencia entre los miembros. El afán por obtener riquezas puede infiltrarse en la vida de la iglesia y hacer que las personas se conviertan en consumidores en lugar de contribuyentes. En lugar de vivir para servir a los demás y hacer el bien, algunas personas pueden comenzar a buscar solo su propio beneficio y enriquecimiento. Este comportamiento no solo destruye la unidad de la iglesia, sino que también pone en peligro su testimonio ante el mundo. En 1 Timoteo 6, 9, 10, Pablo advierte que los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y trampas y en muchos deseos insensatos y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y perdición. La avaricia, por lo tanto, no solo afecta nuestra vida personal, sino también nuestra vida en comunidad. El amor al dinero puede llevarnos a actuar de manera egoísta, impidiendo que vivamos en armonía con nuestros hermanos en la fe y comprometidos con la obra de Dios. El dinero en sí mismo no es malo, es un recurso que Dios nos ha dado para que lo usemos sabiamente, para proveer para nuestras necesidades y para bendecir a los demás. Sin embargo, el problema surge cuando permitimos que el dinero ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, cuando lo convertimos en nuestro ídolo y en nuestro único objetivo. La avaricia nos aleja de lo que realmente importa, la voluntad de Dios, el amor a los demás y la búsqueda de su reino. Al poner nuestra esperanza en las riquezas, estamos olvidando que nuestra verdadera seguridad y felicidad provienen de Dios y que nuestras riquezas espirituales son mucho más valiosas que cualquier tesoro material. El antídoto para el amor al dinero y la avaricia es el contentamiento y la generosidad. En Filipenses 4, 11
13, Pablo habla de cómo ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia, ya sea en la abundancia o en la escasez. Él sabe que su verdadera satisfacción no depende de las riquezas materiales, sino de su relación con Cristo. El contentamiento nos libera de la trampa del materialismo y nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. Cuando vivimos con un corazón generoso, dispuestos a compartir lo que tenemos con los demás, rompemos el poder de la avaricia en nuestras vidas. La generosidad nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios y que somos solo administradores de sus bendiciones. Al dar, no solo bendecimos a los demás, sino que también experimentamos la verdadera alegría y la paz que provienen de vivir en obediencia a Dios. El amor al dinero y la avaricia son pecados que nos desvían de la vida espiritual y nos apartan de la voluntad de Dios. La codicia nos lleva a poner nuestra confianza en lo material en lugar de en Dios y nos separa de su paz y bendiciones. El amor al dinero nos hace insatisfechos, egoístas y alejados de las verdaderas riquezas espirituales. Sin embargo, al vivir con un corazón contento y generoso, podemos superar la tentación del materialismo y vivir una vida llena de propósito, paz y satisfacción en Cristo. Que podamos poner a Dios en el centro de nuestras vidas, buscando su reino y su justicia, y dejando que Él provea todo lo que necesitamos. En séptimo lugar está la pornografía y la impureza oculta. En la sociedad moderna, la pornografía se ha convertido en una de las formas de pecado más prevalentes y peligrosas que afectan a millones de personas en todo el mundo. A menudo es vista como algo trivial o como un simple medio de escape, pero la verdad es que este pecado tiene consecuencias devastadoras en nuestra vida espiritual, emocional y social. La pornografía no solo distorsiona la visión del amor y la pureza que Dios nos ha dado, sino que también crea una adicción que esclaviza nuestra mente, corrompe nuestras relaciones y nos aleja de la voluntad de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este versículo subraya una realidad profunda. El pecado no siempre comienza con un acto físico, sino con un pensamiento en el corazón, con un deseo que nace en nuestra mente y que puede crecer hasta convertirse en un pecado destructivo. La pornografía, en su esencia, no es solo una actividad que se realiza en secreto, sino una puerta abierta a una adicción destructiva que tiene el poder de esclavizar la mente, deformar la visión del amor y la sexualidad y arruinar la relación con Dios. En su búsqueda constante de placer, la pornografía nos aleja de la pureza que Dios desea para nosotros, porque alimenta un deseo egoísta y un vacío emocional que solo se profundiza con el tiempo. La mentira detrás de la pornografía es que ofrece satisfacción inmediata, pero lo que realmente produce es un vacío aún mayor, una insatisfacción creciente que nunca se llena. Y lo peor de todo es que cuanto más consumimos este tipo de material, más nos alejamos de la verdadera fuente de satisfacción y paz, la presencia de Dios. Uno de los aspectos más peligrosos de la pornografía es su naturaleza adictiva. Al igual que otras adicciones, la pornografía crea un ciclo en el que el individuo busca continuamente más contenido para satisfacer un deseo que nunca se sacia. Cada vez que una persona se expone a la pornografía, se activa el sistema de recompensa en el cerebro, liberando dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la gratificación. Este proceso refuerza el comportamiento, creando una dependencia que exige más estimulación para generar el mismo nivel de satisfacción. Con el tiempo, esto lleva a la persona a buscar material más explícito y extremo para alcanzar esa satisfacción, lo que destruye la capacidad de sentir gozo genuino y reduce la sensibilidad hacia lo que es verdadero y puro. La adicción a la pornografía tiene efectos devastadores en la mente y el corazón de quien la consume. Con el tiempo, la persona se vuelve insensible a los efectos del pecado, perdiendo la capacidad de experimentar la convicción del Espíritu Santo, y su vida espiritual se va apagando. Esta dependencia, que comienza con un simple vistazo o un pensamiento, se convierte en una esclavitud que afecta todas las áreas de la vida. La pornografía distorsiona la manera en que vemos el mundo y las relaciones humanas, transformando lo que debería ser una expresión de amor genuino y sacrificio en un acto de consumo egoísta. En lugar de ver a los demás como seres creados a imagen de Dios, se les ve como objetos para satisfacer un deseo momentáneo,
lo que deshumaniza a las personas y destruye las relaciones. La pornografía no solo afecta la mente y las emociones, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y debemos honrar a Dios con ellos. 1 Corintios 6, 19. El consumo de pornografía, al ser una forma de impureza, contamina ese templo, creando una barrera entre nosotros y Dios. La impureza no solo es un acto físico, sino que comienza en los pensamientos. Y la Biblia nos dice que el corazón es el origen de todo pecado. Mateo 15, 19. Es por eso que Jesús, al advertir sobre el adulterio en el corazón, revela que el pecado no empieza con el acto físico de la infidelidad, sino con el deseo y la codicia en la mente. El acto de consumir pornografía es, por lo tanto, una manifestación de un corazón que ya está corrompido por el pecado. Y esto nos aleja de la pureza que Dios desea para nuestras vidas. La relación con Dios se ve profundamente afectada cuando permitimos que la pornografía entre en nuestras vidas. El pecado de la impureza nos separa de Él porque no podemos estar en su presencia y vivir en pecado al mismo tiempo. La vergüenza y la condena que experimenta quien consume pornografía dificultan la relación con Dios, ya que nos sentimos indignos de su amor y perdón. En lugar de experimentar la libertad y la paz que viene de estar en su presencia, nos encontramos atrapados en un ciclo de culpa, alejados de la gracia de Dios y de la libertad que Él ofrece. Además, la pornografía distorsiona nuestra visión de lo que es el amor verdadero. El amor que Dios nos enseña no es egoísta ni busca satisfacer deseos propios, sino que es sacrificial, puro y respetuoso. Al vivir bajo la influencia de la pornografía, nos alejamos de esta visión del amor, creando una barrera que nos impide vivir relaciones plenas y saludables, tanto con Dios como con los demás. Una de las consecuencias más trágicas de la pornografía es la distorsión de la verdadera naturaleza del amor y la intimidad. En la cultura actual, muchas veces se presenta la sexualidad como una actividad separada del compromiso, el respeto y la santidad. La pornografía alimenta esta visión superficial del sexo, presentando una versión degradante y deshumanizada de la intimidad. La verdadera intimidad, que se basa en la conexión emocional, la confianza y el compromiso, se ve reemplazada por una gratificación instantánea y sin compromisos. En lugar de experimentar el amor como una relación profunda y sacrificial, la pornografía enseña a ver a los demás como objetos para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. En el diseño de Dios para la sexualidad humana, el amor y la intimidad están intrínsecamente ligados al matrimonio, una relación que refleja el amor incondicional y comprometido entre Cristo y su iglesia. La pornografía, sin embargo, destruye esta visión divina y reemplaza el amor puro con la gratificación egoísta. Lo que debería ser una expresión de amor, confianza y respeto se convierte en un acto vacío, sin significado y sin relación genuina entre las personas. La pornografía no solo destruye la capacidad de experimentar el amor de manera verdadera, sino que también mina la capacidad de disfrutar de relaciones saludables y de vivir en armonía con los demás. Aunque el pecado de la pornografía es destructivo, es importante recordar que no está más allá del perdón de Dios. La gracia de Dios es suficiente para restaurar incluso las áreas más quebrantadas de nuestras vidas. La Biblia nos dice en 1 Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La victoria sobre el pecado de la pornografía no se logra mediante el esfuerzo humano, sino a través de la obra transformadora de Cristo. El primer paso hacia la libertad es el arrepentimiento genuino, reconocer el pecado, lamentar su presencia en nuestra vida y buscar la ayuda de Dios para cambiar. El arrepentimiento no solo implica sentir remordimiento, sino tomar medidas concretas para apartarse de este pecado, como evitar la tentación, poner límites saludables y buscar apoyo en la comunidad cristiana. Es importante también buscar ayuda práctica. La lucha contra la pornografía no debe librarse en solitario. La comunidad cristiana juega un papel fundamental en el proceso de restauración, ya que la rendición de cuentas y el apoyo mutuo son esenciales para vivir en pureza. La Biblia nos anima en Santiago 5, 16 a confesar nuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. Al compartir nuestras luchas con otros creyentes, encontramos fortaleza y consuelo y nos alejamos del aislamiento que alimenta la adicción. La oración y el acompañamiento de otros creyentes
son herramientas poderosas para superar este pecado. La pornografía y la impureza oculta son pecados destructivos que afectan no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones, nuestra salud emocional y nuestra capacidad de experimentar el amor genuino. Este pecado tiene una naturaleza adictiva que esclaviza la mente y corrompe el corazón, distorsionando la visión del amor y la intimidad. La pornografía nos aleja de Dios y destruye nuestra capacidad de vivir en pureza. Sin embargo, a través del arrepentimiento sincero, la gracia de Dios y el apoyo de la comunidad cristiana, es posible encontrar restauración y libertad. Al rendir nuestra mente y corazón a Dios, podemos vivir en la libertad, paz y santidad que Él desea para nosotros, reflejando el amor verdadero que Él tiene para con nosotros y para con los demás. La victoria sobre este pecado no depende de nuestras fuerzas, sino del poder transformador de Cristo en nuestras vidas, que nos da la capacidad de vivir conforme a su voluntad, en pureza y en amor. En último lugar está la ingratitud y el menosprecio de las bendiciones. La ingratitud es una actitud que, aunque muchas veces pasa desapercibida o es minimizada en la sociedad actual, tiene consecuencias profundas en nuestra vida espiritual. Ser ingrato no solo es una falta de cortesía o educación, sino un pecado que refleja una desconexión con el corazón de Dios. La ingratitud surge cuando, en lugar de valorar lo que hemos recibido, nos enfocamos en lo que nos falta, olvidando las innumerables bendiciones que ya están a nuestro alcance. Esta falta de gratitud no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también bloquea las bendiciones que Él desea derramar sobre nuestras vidas. El menosprecio de las bendiciones de Dios es un acto de ingratitud que limita la acción divina en nosotros. En la vida cotidiana, la tendencia natural del ser humano es centrarse en lo que aún no tiene, en lo que le falta o en lo que no ha logrado. Sin embargo, la Escritura nos llama a cambiar este enfoque y, en lugar de quejarnos por lo que no tenemos, aprender a dar gracias por todo lo que sí poseemos. En 1 Tesalonicenses 5, 18, el apóstol Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta enseñanza es clave para entender la importancia de la gratitud en la vida cristiana. La gratitud no debe ser un acto ocasional, ni debe depender de las circunstancias. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo, porque la gratitud abre nuestro corazón a la abundancia divina y nos conecta con su presencia. La ingratitud a menudo es un reflejo de un corazón endurecido y egoísta. Cuando no somos capaces de reconocer y valorar las bendiciones de Dios, estamos cerrando las puertas a su amor y a su provisión. La ingratitud es la manifestación de un corazón que se olvida de las maravillas de Dios y se enfoca únicamente en lo que aún no ha alcanzado o lo que considera que le falta. Este pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto negativo en nuestra vida emocional y mental. La queja constante, el descontento y la insatisfacción pueden generar amargura, estrés y ansiedad. Además, el corazón ingrato es un terreno fértil para la amargura, ya que el enojo por lo que falta oscurece la capacidad de disfrutar lo que ya hemos recibido. En la historia de Israel podemos ver un claro ejemplo de ingratitud cuando, a pesar de que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto y les había proporcionado todo lo necesario en el desierto, el pueblo de Israel constantemente se quejaba y deseaba regresar a Egipto, donde, aunque eran esclavos, tenían comida y comodidad. Esta actitud de ingratitud fue un pecado que les costó caro, pues los impidió ver las maravillas que Dios tenía para ellos. En su queja y menosprecio de las bendiciones divinas, cerraron sus ojos a la abundancia que les rodeaba. La ingratitud no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto en nuestras relaciones interpersonales. Cuando una persona es ingrata, tiende a ver solo lo que le falta, sin reconocer los esfuerzos y sacrificios de los demás. Esto puede generar tensiones, resentimientos y distanciamiento en las relaciones. Si constantemente nos quejamos de lo que no tenemos o no somos capaces de valorar lo que los demás hacen por nosotros, corremos el riesgo de perder el amor y la cercanía de quienes nos rodean. Las personas que practican la ingratitud suelen tener una actitud negativa hacia todo lo que sucede en su vida, y esto afecta la forma en que se relacionan con los demás. La ingratitud en una relación también puede crear un ciclo destructivo, donde la persona que da lo que tiene se siente menospreciada o no valorada, lo que genera frustración y, en última instancia, un distanciamiento emocional.
Las relaciones más saludables son aquellas basadas en el agradecimiento mutuo, en donde ambas partes valoran lo que tienen y expresan su gratitud por ello. La ingratitud, por el contrario, destruye la armonía y la paz en las relaciones. Una de las razones por las que Dios nos llama a ser agradecidos en todo es porque la gratitud abre las puertas a su abundancia. En el momento en que dejamos de enfocarnos en lo que no tenemos y comenzamos a dar gracias por lo que ya poseemos, nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos acerca más a la provisión divina. Cuando somos agradecidos, reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y esto nos hace ser más conscientes de su presencia en nuestras vidas. La gratitud nos permite ver las bendiciones que antes pasaban desapercibidas y nos ayuda a experimentar la paz y la satisfacción que provienen de saber que Dios nos cuida y provee para nuestras necesidades. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Este acto de gratitud fue significativo, no solo porque el hombre recibió la sanidad física, sino porque su agradecimiento abrió la puerta a una bendición aún mayor, la salvación. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud y la fe están profundamente conectadas, porque cuando agradecemos, estamos reconociendo la bondad de Dios y poniendo nuestra confianza en Él. Al hacerlo, estamos abriendo nuestras vidas a más de su abundancia y a su presencia transformadora. La ingratitud no solo afecta nuestra relación con Dios y con los demás, sino que también actúa como un obstáculo para vivir en paz y plenitud. La queja constante y el descontento nos alejan de la paz que Dios desea para nosotros. La paz no se encuentra en obtener más cosas o alcanzar más logros, sino en reconocer y valorar lo que ya tenemos. La ingratitud nos mantiene en un estado de insatisfacción que nos impide disfrutar de las bendiciones que ya hemos recibido. Al estar enfocados en lo que nos falta, perdemos de vista las maravillas que están a nuestro alrededor y nuestra vida se ve nublada por la insatisfacción. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Al hacerlo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La gratitud tiene el poder de traer paz a nuestro corazón, porque cuando agradecemos estamos confiando en que Dios es fiel para proveer todo lo que necesitamos. La ingratitud, en cambio, nos mantiene en un ciclo de ansiedad y desesperación, porque nunca sentimos que tenemos suficiente. Es en la gratitud donde encontramos la plenitud, porque al dar gracias reconocemos que Dios es suficiente y que todo lo que necesitamos está en Él. La gratitud tiene un poder transformador. Al aprender a dar gracias en todo, nuestro corazón cambia. Dejamos de vivir en un estado de queja y nos alineamos con el propósito divino para nuestra vida. La gratitud no solo afecta nuestra perspectiva, sino que también cambia la forma en que vivimos. Cuando somos agradecidos, somos más generosos, más amables y más compasivos. La gratitud nos convierte en personas que reflejan el carácter de Cristo, que es siempre agradecido y lleno de gozo, independientemente de las circunstancias. La ingratitud es un pecado que nos aleja de la abundancia de Dios y nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción y descontento. Sin embargo, cuando elegimos ser agradecidos, comenzamos a ver la vida con una nueva perspectiva. La gratitud nos conecta con la bondad de Dios, nos abre las puertas a nuevas bendiciones y transforma nuestra vida. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a valorar lo que ya tenemos, reconociendo que todo lo bueno proviene de la mano generosa de nuestro Creador. Al vivir con un corazón agradecido, no solo experimentamos paz y plenitud, sino que también reflejamos el amor de Dios a aquellos que nos rodean, convirtiéndonos en una luz en un mundo lleno de quejas y descontento. La gratitud es, sin lugar a dudas, una clave para vivir una vida plena y abundante en Cristo. En conclusión, estos pecados ocultos pueden estar frenando las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Es momento de examinar nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude a ser transformados. Solo cuando nos deshacemos de estos lastres, podemos caminar en la plenitud de su gracia y recibir la abundancia de su amor. Hoy es el día para abrir los ojos y permitir que la luz de Cristo guíe nuestros pasos hacia una vida de bendición y propósito. Gracias por ver este video
y que Dios te bendiga siempre.